Calvario, veo el costo, veo los clavos, veo en tu rostro tu infinito amor. Veo mis culpas, veo mis pecados, veo la deuda de mi pasado, veo en el madero tu radical perdón. Toda gloria, todo honor. Vamos a continuar adorando, escuchando la palabra de nuestro Padre Celestial, y vamos a abrir la Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 2. Y mientras usted busca la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3, le damos la bienvenida a los hermanos que se unen con nosotros en Centroamérica, allá en El Salvador. Allá está un grupo de hermanos reunidos en Academia de Jesucristo, Iglesia Reformada, seguidores de Jesús, allá en San Miguel, El Salvador, Centroamérica. Y allá en Nicaragua también tenemos un querido hermano, Cuellar, que se une a nosotros también. En Colombia, en Brasil, en Honduras, en Guatemala, en México, hasta donde llega la señal. Hermanos y hermanas, gracias por unirse con nosotros en adoración. Vamos a adorar a nuestro Padre Celestial escuchando su palabra, y lo vamos a hacer en el libro de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. ¿Lo encontró, hermana y hermano? Leamos juntos la palabra de nuestro Dios. Así dice el Señor: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Padre, gracias te damos, eterno soberano. Señor, aquí estamos una vez más, por tu bondad, por tu misericordia. Te pido, Señor, que me des esa gracia para exponer tu palabra. Y también, Señor, danos esa gracia para escucharla, para retenerla, para ponerla en práctica, Señor. Te pedimos también por los amigos y amigas que están alrededor del mundo, Señor. Los que están aquí en Estados Unidos de Norteamérica, en sus hogares, los que están en sus trabajos, Señor. Te pedimos misericordia y te rogamos que también sus almas sean edificadas, y que en la próxima reunión, Señor, los que viven aquí en esta región puedan agregarse para que puedan nutrirse, Señor, y gozarse juntamente con nosotros. Gracias te damos, en Jesús oramos, Señor nuestro, amén y amén. Puede sentarse, amados hermanos y hermanas. Nuevo año, algunos dicen por ahí nueva vida. Sé que muchos de nosotros, hermanas y hermanos, tenemos planes para este 2024. Hay metas, hay resoluciones. Algunos quizás las han puesto en papel, otros las tienen en su mente, otros hasta las han divulgado en las plataformas digitales, otros se las reservan, las tienen ahí escondidas. Y todo eso es bueno anhelar cosas buenas para nuestra vida. Los cristianos, algunos probablemente en alguna de sus resoluciones pusieron orar un poquito más, asistir a la iglesia, leer la Biblia. Este año voy a retarme en leer todas las escrituras. Algunos que tienen ya un calendario para leerla de una forma sistemática, y eso es bueno. Otros están buscando quizás una congregación para volver a unirse al cuerpo de Cristo. Es bueno, todo eso es bueno. Algunos van a entrar a estudiar teología, otros van a ir a la universidad, etc.
Y enfocado en esa necesidad que todos tenemos, hermanas y hermanos, de la ayuda que necesitamos de parte de nuestro Dios para lograr ese objetivo que tenemos, yo he titulado al mensaje de esta ocasión, Fórmula para crecer el 2024. Y usé esa figura de los alimentos que la mayoría de niños, pues los doctores se la recomiendan en el hospital, en la clínica, inclusive hasta el gobierno en algunos países la provee a los bebés. Existen fórmulas, hermanas y hermanos, existen fórmulas para ayudar al crecimiento de los niños en el mundo. En el supermercado, en la farmacia, ahora la podemos encontrar también en Amazon. Ahí encontramos la propaganda y nos dicen la mejor fórmula para tu bebé, para que él crezca sano, fuerte. Y si usted ha comprado ya fórmula para sus hijos, pues entiende de lo que yo voy a hablar. Estoy usando metafóricamente. La necesidad de un niño en su vida física también, la Biblia nos habla a nosotros de la misma manera como un niño, como un bebé. Los cristianos empezamos en el cristianismo, somos niños y necesitamos leche. Pero luego viene la vianda. Primera de Corintios capítulo 3, versículo del 1 en adelante, dice el texto: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y dice el versículo 2 de 1 Corintios 3, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Este texto tiene su contexto y es que había una problemática en la iglesia de Corintios. Habían divisiones, uno decía que era de Cefas, otro decía que era de Apolo, otro decía que era de Pablo y otros decían que eran de Cristo. Y Pablo confronta a la iglesia de Corinto y les dice: miren, si estamos actuando así es porque somos niños y necesitamos madurar. Y cuando hablamos acerca de la leche espiritual, hermanas y hermanos, se trata de las doctrinas básicas que todo cristiano debe de conocer. Allí va la doctrina de la salvación, la necesidad de la salvación, como lo dice ahí el rótulo que tenemos en la entrada: Jesús salva, Jesús redime, Jesús justifica, Jesús santifica, Jesús preserva y Jesús glorifica. Esas son las doctrinas de la salvación. Jesús salva, Jesús justifica, Jesús redime, Jesús santifica, Jesús preserva y Jesús glorifica. Es una salvación completa en Cristo Jesús. Eso es básico. Eso toda persona debe de saberlo. Es como las vocales en lo que es nuestro idioma, el español, que debemos de conocer y debemos de aprender. Todos venimos al mundo sin saber las vocales, no sabemos leer ni escribir y aprendemos en el camino. Aprendemos a hablar, aprendemos a caminar, aprendemos a comer, aprendemos a asearnos, aprendemos a trabajar. Venimos como un papel en blanco a este mundo y se va llenando, se va escribiendo poco a poco como un libro. De la misma manera, hermanas y hermanos, así llegamos al cristianismo, llegamos sin conocimiento y sin experiencia y necesitamos nosotros aprender lo básico. Entonces esta iglesia de Corintios necesitaba conocer lo básico y el apóstol Pablo les dice: bueno, yo fui y les presenté a Cristo y a Cristo crucificado. Y me propuse no saber otra cosa en el capítulo 2, sino a Cristo. En el capítulo 1 dice que Dios ha escogido lo necio, lo que no tiene precio, lo fuerte, lo sabio. Dice, lo ha deshecho Dios. Lo necio para avergonzar a los sabios,
y lo débil del mundo ha escogido Dios para avergonzar a los fuertes. Ahí dice el capítulo 1, versículo 27 en adelante. Y llegamos al 2 y el Pablo dice, ¿verdad?, que su mensaje es cristocéntrico y él presentó a esta iglesia a Cristo crucificado. Que ese era el corazón de la enseñanza de Pablo, Jesús. Ahora en el 3 él está combatiendo el problema y está diciendo, bueno, hermanos, yo les he dado el alimento correcto. Y yo espero que tiene que haber un progreso en ustedes, debe de haber crecimiento. Así es que, hermanas y hermanos, todo cristiano comienza como niño en la fe. El crecimiento espiritual es algo normal en la vida de un cristiano, como el crecimiento natural de un ser humano. Yo soy padre de 2 hijos y yo he visto a mis niños cómo han ido creciendo. Ya uno va a cumplir este año 10 años y el otro 6, y he visto el desarrollo. Y he visto cómo han crecido y estoy esperando que crezcan todavía más. Se van a hacer jóvenes, luego adultos. Y eso es natural, es normal. Tiene que haber un crecimiento y si ellos dejan de crecer, entonces tengo que ir donde el doctor para que los examine. Pero es obvio, se espera el crecimiento. De la misma manera, hermanas y hermanos, se espera un crecimiento de toda persona que ha creído en Cristo Jesús. Es natural, tiene que verse el crecimiento espiritual. Pero ¿qué pasa si no hay crecimiento? Ahí está el detalle. Porque todo lo que tiene vida tiene que crecer. Los muertos no crecen, están muertos. Si usted tiene vida en Cristo Jesús, por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Está claro, está determinado, está concretado, está establecido que usted, como seguidor de Jesús, como discípulo de Jesús, varones y hembras, vamos a dar fruto en el tiempo del Señor. ¿Lo creemos? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que ya lo hemos estudiado esta mañana, estuvimos hablando acerca de qué impide mi crecimiento. ¿Qué impide mi crecimiento espiritual? Ya vimos que la pereza, vimos también que el exceso de confianza, también el orgullo, muchas cosas de esas que son como los contras, y hoy vamos a ver los pro, lo que debemos nosotros de practicar para que toda aquella maleza, toda aquella cosa que estorba se vaya cayendo paulatinamente mientras nosotros estamos avanzando y practicando estos principios que quiero que veamos hoy. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hay un propósito, aquí dice, por el cual debemos de crecer. Y no es para nuestra gloria, sino que el crecimiento de nosotros, dice Pedro en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, y ahí está cerrando su segunda carta, dice que nuestro crecimiento es para la honra de nuestro Dios, porque se da a entender que es veraz lo que nosotros creemos, que es real, no es una emoción, no es un mito, sino que es la verdad que está en nosotros, porque estamos creciendo y al dar nosotros frutos del crecimiento como cristiano, dice que toda la gloria a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad, amén. Toda la honra y la gloria de nuestro crecimiento será para nuestro Padre Celestial. Es normal, hermanas y hermanos, el crecimiento hasta en la vida de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Se ve en Lucas 2:52, dice el texto, y Jesús crecía en sabiduría, en conocimiento, y luego dice, y en estatura, humanamente. Aquí dice que Jesús, como humano, se llenó, él fue a aprender, aprendió de la cultura judía, aprendió a leer y a escribir. No necesitó estar en una universidad con un rabino, pero aprendió lo básico, aprendió todo lo que un ser humano necesita aprender como humano en esta tierra. Y Jesús crecía, dice Lucas 2:52, en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Así que aquí tenemos un ejemplo de crecimiento, hermanas y hermanos. La mejor fórmula para crecer el 2024
La encontramos en la porción que leímos en Primera de Pedro capítulo 2 versículo del 1 al 3. El escritor comienza diciéndonos que hay que desechar, hay que soltar aquellas cosas que estorban. Es como limpiar un traste, como lavar el plato donde vamos a poner alimentos que vamos a digerir, que van a entrar a nuestro interior. Y comienza diciendo, desechando pues toda malicia. No vamos a poder, hermanas y hermanos, avanzar y no vamos a poder crecer si primero no analizamos, como lo vimos en los mensajes anteriores, qué impide mi crecimiento, y despojarnos, dejar todo eso a un lado que no nos trae ganancias sino pérdida. Y aquí Pedro dice, bueno, hay muchas cosas que todos nosotros no podemos escapar, como es la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y la difamación, detracciones, chisme, etcétera. Todas esas cosas son parte de la vida aquí en esta tierra. Pero luego él, para confrontar eso, para deshacernos de eso, para quitarnos eso de nuestro hombro, él nos da una salida, como quien dice, bueno, todo eso humanamente va a ser difícil dejar la malicia, porque es parte de la naturaleza. El engaño, la mentira, la hipocresía, la envidia y todo lo demás. Pero luego dice, pero aquí está la fórmula espiritual para que toda esa maleza no estorbe el crecimiento. Decía, ahí está la primera, digamos, vitamina, lo principal, decía, dice el apóstol Pedro, decía. Cuando usted escucha a estos hombres que han alcanzado éxito en alguna disciplina, en el deporte, en la música, en la escritura, en la poesía, en todos los ámbitos, hay algo que ellos tienen en común y siempre nos han dicho, el amor por aquello fue lo que los llevó a lograr sus metas. Aquí lo traduce Pedro, desea, como un deseo. Hay que desear lo sagrado, hay que desear lo bueno para desechar lo malo. Vamos a sustituir lo malo con lo bueno. Y aquí es como lo que dijo Jesús, como lo que dice Pablo en Romanos, que no seamos vencidos con el mal, sino que venzamos el mal con el bien. Ese es lo mismo que Pedro va a hacer aquí. Él nos presentó el mal que hay en nosotros y que nos deshagamos de eso, pero luego él trae el bien. Dice, con el bien, practicando el bien, vas a sustituir el mal, vas a apartar el mal, todo eso que no te deja avanzar. Entonces dice, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y luego hace una advertencia, porque si nosotros somos cristianos, somos niños y tenemos que desear esa palabra, ese alimento espiritual y puro, tal como está. Porque es así como lo necesitamos, no adulterado. Porque imagínense un padre, una madre, adultera los alimentos de un niño, es peligroso, porque alterca también con su salud. Si ya le pone agua o le pone otro ingrediente y se lo comenta al doctor, el doctor le va a decir, no está haciendo bien, usted va a matar a su criatura. O sea, aquí no podemos nosotros mezclar otra cosa con la palabra de Dios. Tiene que ser la palabra que debemos de desear para que de esa forma nosotros podamos crecer saludables. Porque si no es pura, podemos llegar a crecer, pero no saludable. En el tiempo que se escribió esta primera carta de Pedro había aflicción, había persecución, habían falsos maestros por todas partes, que Pedro advierte también de los falsos maestros. Por eso es que él desde un principio iba diciendo, ¿verdad?, que hay una comida que pinta ser pura, pero es falsa, que está adulterada y que es peligrosa. Esos son como los dulces envenenados.
Van envueltos, están bien bonitos, bien decorados, pero tienen veneno. Y esa puede ser como la motivación, aparte de la Biblia, una enseñanza, una terapia que ayuda a nuestras emociones, pero no está la Biblia, no nos confronta la Biblia. Esa es la palabra. Aquí el alimento espiritual, hermanas y hermanos, se trata de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué es la leche espiritual? Bueno, 1 Corintios 3:2, lo acabamos de leer, os di a beber leche, dice aquí. Esta metáfora de la leche, y no vianda, porque aún no erais capaces, dice, ni sois capaces todavía. Esto hace alusión a lo que es la palabra de Dios. Esta leche espiritual pura de que habla Pablo en 1 Corintios 3:2 es la palabra de Dios, de la misma que Pedro está hablando en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 2, que decíamos como niños recién nacidos. La leche espiritual es la misma idea, la misma observación de Pedro es la misma de Pablo. En otra palabra, son las doctrinas básicas de la Biblia que necesitamos en primer lugar para la salvación. Y Jesús usa la metáfora también acerca del alimento en Juan capítulo 6 versículo 35. Él se presenta como el pan para ponerlo en una perspectiva de urgencia, de necesidad, la necesidad espiritual que tiene toda la humanidad en el mundo acerca de lo que es este alimento. Y dice el texto de Juan capítulo 6 versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ve, la metáfora que usa Jesús, y este es uno de los yo soy, donde Jesús se revela como el yo soy, como Yahweh, como el Dios hecho hombre que vino a la tierra. Y Él está diciendo que Él es el pan, el maná que descendió del cielo. Y este es el pan de vida, este es el pan que todo humano tiene que comer, no solamente para ser salvo, sino que debe de seguir comiendo para ser preservado, para seguir fortaleciéndose. Porque la evidencia, hermanas y hermanos, que hemos nacido de nuevo, que somos nueva criatura, es que seguimos en Cristo. Nunca nos vamos a apartar de Cristo. Al contrario, queremos más de Cristo cada día. Así que la fórmula para crecer el 2024 es la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios es la mejor fórmula para crecer como cristiano en el año 2022, si usted quiere crecer. Walter Scott fue un novelista, poeta y gran cristiano británico. Y este hombre se estaba muriendo. Él había creído, cristiano también. Y cuando él estaba agonizando, le pidió a su secretaria, le dijo: tráeme el libro. Y la secretaria miró los miles de libros que habían en su biblioteca y dijo: ¿qué libro? No hallaba la secretaria qué libro escoger, porque el hombre estaba como agonizando. Él contestó: el libro, la Biblia, es el único libro para un hombre que se está muriendo. Y nosotros podíamos agregar que la Biblia también no solamente es para un hombre o una mujer que se está muriendo, sino que es el libro para los que estamos vivos también, para los que seguimos en pie en esta tierra. Es un libro para hombres, es un libro para mujeres, es un libro para los jóvenes, es un libro para los niños, es un libro para los ancianos. Este es el libro para todos, la Biblia. Esta es la mejor fórmula, hermanas y hermanos. Si queremos nutrir nuestra vida espiritual, la Biblia tiene que predominar. Una copia de la Biblia es lo que necesita usted para este año. Algunos atributos de la Biblia, de esta mejor fórmula que yo le presento este día para que usted pueda crecer, y yo también la necesito para crecer como hermano, como hijo de Dios, como pastor. Yo necesito nutrirme todos los días
con este alimento maravilloso que Dios nos ha dado, que es su palabra. La Biblia, hermanas y hermanos, es infalible. Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La Biblia, en su totalidad, no contiene errores. Cuando decimos que es infalible, es que la Biblia en los originales no tiene errores. Es perfecta. Y aquí lo dice el texto. No es que alguien dijo por ahí, un erudito, no. Lo dice Dios en su palabra y Él es veraz. Él no miente. Él dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Habrá algún libro, hermanas, aparte de la Biblia, que se le pueda dar ese atributo, esa cualidad? ¿Este libro es perfecto? No. Todos los libros escritos por los hombres tienen defectos. Y no tienen poder, no fluyen, no penetran, no dan vida. De hecho, que aburren. Usted lo lee una vez y ya después ya no lo quiere leer. Digamos la idea humana. Pero la Biblia usted la lee en la mañana, la lee al mediodía, la lee en la noche y otro día usted la vuelve a leer. Y tiene algo que no tiene otra palabra, solo la Biblia, que usted puede leer lo mismo y aprende algo nuevo. Porque es el libro siempre nuevo. La Biblia. En segundo lugar, la Biblia es inerrante. Proverbios capítulo 30, versículo 5 dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Hermanas y hermanos, la Biblia no solo es infalible en su totalidad, sino que también es inerrante en sus partes. Ahí lo acabamos de leer en Proverbios capítulo 30, versículo 5 y 6. En tercer lugar, la Biblia, hermanas y hermanos, está completa. Para todas nuestras áreas la podemos aplicar. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice el texto: toda la escritura desde Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la escritura es inspirada. Teonesto en el griego, es dictada por Dios, dice. Y ahí viene cómo es completa en todas las áreas que la podemos usar. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la mejor fórmula, hermana y hermano, que usted necesita, que yo necesito para el 2024, para crecer saludable. Una cosa es que alguien vea, se inflame y se vea que está grueso, pero otra cosa es que usted ver a una persona que está robusta, que sus músculos se han endurecido porque está haciendo ejercicio. Entonces, usando esa metáfora, un cristiano que lee la Biblia es una persona robusta. Sus músculos se están endureciendo espiritualmente. Y alguien que come otra cosa que no es la Biblia, que es pura motivación, puros mensajes motivacionales, se está hinchando. Y la diferencia se va a ver cuando venga el momento de la prueba. En cuarto lugar, hermanas y hermanos, la Biblia tiene autoridad. Isaías capítulo 1, versículo 2 dice el texto: oíd, cielos, y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Ve aquí, cuando Dios habla, todo el mundo escucha y obedece, porque suya es la máxima autoridad. Cuando nosotros leemos las Escrituras, donde quiera, estamos nosotros pronunciando el discurso eterno de Dios. No estamos nosotros hablando palabras, o como algunos dicen, hablando boberías. No, nosotros cuando leemos la Biblia no estamos hablando boberías, estamos hablando la veracidad, la palabra eterna, la palabra que da vida. Y cada vez que la leemos, hermanas y hermanos, estamos al lado de Dios y de parte de Dios, como dice el pastor Sugel Michelén en su libro que Dios le permitió escribir acerca de la predicación expositiva.
delante de Dios y de parte de Dios. Entonces, no es cualquier cosa, ese es un gran privilegio. Si hay algo que necesita la sociedad es que nosotros abramos la Biblia y dejemos que esa palabra vaya para allá. Charles Spurgeon dijo en una ocasión, porque alguien le dijo, ¿por qué no defiendes la Biblia? Y él dijo, bueno, la palabra de Dios, dijo, es como un león. Solo debe de dejarlo libre. Él sabe qué hacer en la selva. Queriendo decir, su naturaleza de la palabra de Dios, ella es la que se defiende sola. Todo lo demás es frágil, nada la puede sostener. Ella se sostiene por sí misma. Es el único libro, hermanas y hermanos, que se interpreta a sí mismo. La Biblia es el único libro que existe en esta tierra que se interpreta él mismo. Y no confunde a nadie. Aquí usted no va a leer la Biblia y dice, me confundí. No. Si se confunde es por la falta quizás de tenacidad, de humildad, porque hay que venir a la Biblia con humildad, sumiso, no buscando, como muchas personas orgullosas vienen, buscando argumentos para defender su pecado. De esa manera no funciona. Así que la Biblia, en cuarto lugar, es autoritaria, tiene autoridad. En quinto lugar, la Biblia es suficiente. Es suficiente, ¿no? Pablo se lo dice a Timoteo, 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo, no necesitas ideología humana, no necesitas filosofía, Timoteo, ya lo tienes todo, tu abuela, tu madre y yo te hemos enseñado. Tienes la fórmula. Eso quiere decir que es suficiente. Y en sexto lugar, ya para ir aterrizando, la Biblia es eficaz. No hay otro libro, hermanas y hermanos, no hay otra palabra como la Biblia. Dice el Salmo 119, versículo 104, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No hay. Esta metáfora que usa el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra. Imagínense, aquí hace alusión a la gran tiniebla, la oscuridad que nos rodea, pero dice, bueno, esta lámpara no se le acaban las baterías, no necesita recargarse, no necesita internet. Esta es la mejor arma, lo mejor de lo mejor que tenemos, no solamente los cristianos, sino toda la humanidad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe. Esta palabra, esto es lo que me impulsa a mí a ir a evangelizar y abrir las escrituras en el público, porque yo sé que la palabra no va a volver atrás vacía. Esto es lo que me impulsa también a unirme con los padres, a que lean su Biblia con sus hijos, con su familia, en sus hogares, porque esa palabra no volverá atrás vacía. Dios ha decretado soberanamente que esta palabra va a germinar en su tiempo. Él se va a encargar que germine, que dé vida. Él dice, aquí lo dice Dios, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. No va a volver vacía, dice el Señor. Si usted se la comparte a alguien, téngalo por seguro que si es la palabra de Dios, no va a volver atrás vacía. Usando otra cita de Charles Spurgeon, porque a veces nosotros quizás nos vamos a encontrar, ¿verdad?, con la oposición que la gente no quiere. No, la palabra no. Háblame otra cosa. Pero Spurgeon dijo, Dios escribió lo que no te gusta. Escribió la verdad. Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es la verdad que nos hará libre. Y la verdad es Cristo personificada. Es Cristo. Entonces cada vez nosotros
leemos la palabra, le estamos dando a Cristo a las personas con la palabra, porque la Biblia es el libro de Cristo. Él mismo dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, le dijo a los judíos, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero esa vida eterna, le dijo Jesús, está anclada en mí, porque ellas, desde Génesis al Apocalipsis, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Así que si vamos a tener un tiempo con un amigo, con un compañero de trabajo, con un familiar, hermanas y hermanos, que no se le vaya a pasar esto, abra la Biblia y si no en el teléfono ahí la anda, dígale, quiero leerte un texto. Cuando yo voy al hospital, ¿sabe qué yo hago, hermanas? Yo aprovecho un 99.9% del tiempo que voy a ver al enfermo leyéndole la palabra, solo un poquito uso, solamente para decirle que Dios me permitió llegar y que crea la palabra. Pero yo llego y yo digo, hermano, quiero leerte la Biblia. Comienzo con los salmos. Y yo salgo edificado. Salgo lleno de vida de los hospitales, de la cárcel, donde quiera que llegamos. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay, hermanas y hermanos, otra palabra más filosa que no sea la Biblia. Si vamos a emprender un nuevo año como iglesia, como hermanos, suministrémonos esta fórmula para que podamos crecer saludables, que sea pura. Aquí nos esmeramos por dársela como es. Y cuando yo predico la palabra, una de las evidencias es que a veces las personas salen enojadas. Otros se desesperan, se levantan, se van. Y no es que tenga cámaras, pero allá abajo andan como que son leones enjaulados. Y yo digo, esa es la evidencia que prediqué. Cuando se enojan. Porque esa es la verdad que te sacude. En primer lugar a mí. Yo les decía el domingo pasado, yo prediqué un sermón que impide nuestro crecimiento. Y yo vi algunos rostros de los hermanos aquí afligidos cuando yo hablaba de la pereza, hablaba del exceso de confianza que tenemos. Y hoy hablaba del orgullo. Y yo me fui a la casa, me tomé un tiempo y me fui a acostar, ¿verdad? Me dijo mi esposa, no, vamos a recibir, ¿cómo no? Pero voy a tomar un tiempo, si te voy a dormir. Hasta Oscar andaba buscándome ahí y me llamó un montón de veces hasta que su comprometida, ¿verdad? Se comunicó con mi esposa y ella fue a buscar algo que Oscar me quería entregar. Pero yo estaba tranquilo, meditando, y yo decía, Señor, me sacudiste hasta la médula ese mensaje que yo di. Si yo lo sentí fuerte. Y la iglesia, Señor, allá, a lo profundo, llegó el texto, predicador, tú que predicas, predícate a ti mismo. Ah, Señor, era para mí también. Para ti es la mayor parte, hijo. Me levanté, salí, ya me salí, me acosté, me levanté en el sofá. Gloria a Dios. Hermanos, eso es lo que necesitamos. Este es el alimento que Dios nos ha dado. Y dice Pedro, que sea puro. No le podemos agregar. Así que en séptimo lugar, y aquí terminamos, la Biblia es determinante. Juan capítulo 8, versículo 47 dice, el que es de Dios, pongan atención a esto, hermano, llevas esto. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Se lo dijo Jesús a los religiosos judíos de aquella época que estaban cegados con el legalismo. Determinante, la palabra de Dios determina si la oyes con humildad y la obedeces y la crees y la practicas. Te sometes a Dios, vas a la eternidad, vas al cielo.
Si rehusas creerla, la ignoras, vas al infierno. Así de fácil. No le pones atención, o cualquiera, como dicen allá afuera, el papel aguanta lo que le quiere poner la mano, lo que el hombre quiere. No. Este no es la mano del hombre, esta es la mano de Dios, la mano de hierro. Esta es la palabra, no es una palabra antigua, no es moderna, como decía Martín Lutero en sus días. Esta es la palabra eterna de Dios que tenemos en nuestras manos. Si la honramos, ella nos va a honrar. Si la respetamos en casa, nuestros hijos, nuestra familia será fortalecida. Porque esta es la vida que tenemos. Aquí tenemos a Dios, aquí tenemos el pensamiento de Dios. No tenemos el pensamiento del hombre. Que Dios nos ayude, hermanas y hermanos. La fórmula para crecer el 2024, diga conmigo, la palabra de mi Dios. Es lo que necesitamos todos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.